Hola, buenos días todavía, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana todavía por la bendición, Señor, de poder estar reunidos como iglesia en tu nombre precioso. Y, Señor, pues tú, Señor, te has levantado como, Señor, como el testigo fiel, el verdadero, como el primogénito de los reyes de la tierra, el que nos ha redimido con su sangre, Señor, el que nos ha, Señor, pues hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por esta bendición tan grande, Señor, que tú has colocado sobre nosotros. En el nombre de Jesús pedimos que nos des de tu gracia, Señor, en esta mañana para escuchar de tu palabra, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos que nuestros oídos puedan ser abiertos, que nuestro corazón se expanda, Señor, que nuestro corazón sea una tierra fértil donde tú puedas, Señor, depositarte como semilla de vida para que esta semilla pueda germinar, crecer y producir el fruto que tú estás esperando. Señor, bendice a cada hermano que está reunido, a los que vienen en camino, Señor. Bendice a los que más adelante verán esta conferencia. Pedimos tu gracia, pedimos la llenura de tu espíritu. Te entregamos nuestro corazón, Señor, para amarte con todo nuestro corazón. Ábrenos hoy las puertas, Señor. Señor, para entrar y salir y hallar pastos, para ser pastoreados por ti. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues nuevamente bienvenidos y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 23. Hablamos de un hijo de un hijo de Josías que no fue considerado como parte de la descendencia de Jesucristo. ¿De quién estamos hablando? Del rey Joacás. El rey Joacás fue después de la muerte de Josías, él fue levantado como rey en Judá, y bueno, y él no está dentro de la descendencia de Jesucristo, según podemos leer en Mateo capítulo 1, versículo 11, donde se habla de los hijos de Josías. De hecho, el personaje que se ahí utiliza en Mateo 1:11 como hijo de Josías, realmente es su nieto y es Joaquín, de quien vamos a hablar más adelante, pero es importante que veamos por qué los demás hijos de Josías no están considerados dentro de la descendencia de Jesucristo. Y hablamos de este primer rey que fue colocado por el pueblo colocó a Joacás como rey, y hemos hablado de esto, cómo nosotros hemos sido colocados por Dios, no por la gente, sino Dios nos ha colocado como sus hijos, como parte de su cuerpo, como su iglesia, como su habitación. Fue Dios el que nos colocó, ¿de acuerdo? No nos colocó una multitud de personas, sino fue el llamado directamente de Dios, nuestro Padre, a través de Jesucristo, y por supuesto la oración seguramente de algunas personas, para que nosotros pudiéramos venir a los pies de Cristo y ser ahora sus discípulos. Pero vimos cómo este rey también fue preso, ¿sí?, por el rey Necao, ¿sí? De hecho, estableció un tributo que tenían que pagarle y lo llevó esclavizado y lo llevó preso a Egipto para que no pudiera reinar. Entonces aprendimos del rey Joacás algo que es importante. Nuestras ataduras al mundo, hermanos, ¿sí?, pueden llevarnos completamente a la muerte, y el rey Necao se lo llevó cautivo para que no pudiese reinar en Jerusalén. El objetivo de ser esclavos de este mundo, ¿sí?, es el que se nos apague el llamado del Señor para reinar junto con Él. Desde ahora el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes por medio de su muerte en la cruz, y esto nos lo ha dado para que reinemos ya desde ahora y reinemos siempre junto con Él. Pero el estar atados al mundo, ser presos del mundo, el ser, pues sí, cautivados por este mundo,
que es representado por Egipto, nos inhabilita para no reinar con Cristo. Entonces tenemos que pues ver nuestras vidas y darnos cuenta si nosotros somos todavía esclavos del mundo, porque esto nos inhabilita para no poder reinar junto con Cristo ya desde ahora. Entonces, esto es algo importante que aprendimos de este rey Joacás. Y vamos a aprender ahora un poquito más del siguiente hijo de este Josías, que fue colocado también como rey, porque recordemos que Joacás solamente reinó 3 meses, o sea, un tiempo insignificante. El Señor nos ha llamado para que reinemos con Él para siempre. Ya desde ahorita, desde que tú le abriste tu corazón a Cristo, ya estás dentro del reino de los cielos. Ya estamos dentro del reino de Dios y podemos cumplir nuestro papel como reyes y sacerdotes sobre la tierra. Pero esto se va a intensificar de una manera gloriosa en el milenio de Jesucristo. Jesucristo vendrá para ser el Rey de Reyes, ya lo es, ¿de acuerdo? Aunque no es reconocido por las naciones y por muchos pueblos, pero nosotros como iglesia sí lo reconocemos como lo que Él es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero llegará el momento en el que Él establezca su reino en esta tierra al sonar de la 7ª trompeta, y en ese momento, amados hermanos, nosotros los vencedores, la iglesia de Jesucristo vencedora, podrá participar junto con Cristo en el milenio. No todos los cristianos reinarán, seremos salvos, pero no todos van a poder participar de este galardón, de esta recompensa, de este premio que solamente se les da según la Biblia. Ahorita que estamos leyendo Apocalipsis, mañana que comencemos a leer las cartas a las iglesias, vamos a ver muchas de las condiciones que debemos de cumplir para ser constituidos en vencedores y reinar con Jesucristo. Amén. Bueno, entonces el Señor no nos llamó para reinar 3 meses como lo hizo Joacás, sino para reinar ya desde ahora. Amén. Bueno, ahora vamos a ver al siguiente rey, porque bueno, este rey Joacás solamente reinó 3 meses en Jerusalén, fue tomado como prisionero. Primero lo llevaron a Ribla, que era una ciudad asiria, y después de ahí lo trasladaron a Egipto, donde ahí fue colocado como preso, y finalmente allí murió, ¿de acuerdo? Pero el rey Necao, este faraón, rey de Egipto, estableció al siguiente rey en sustitución del primer hijo que fue colocado por el pueblo, Joacás, hijo de Josías. Así que vamos a hablar ahora de Joacim, que aquí aparece en el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Y bueno, déjenme decirles, vamos a estar en diferentes partes de la Escritura para que estemos listos ahí con la Biblia. Bueno, entonces, después de la derrota y de la muerte del rey Josías en batalla, el faraón Necao fue capaz de dominar a Judá. Le impuso un tributo y puso sobre el trono de Judá a un rey que podía moverlo a su antojo. Era prácticamente un rey títere y fue el hermano de Joacás. Se llama Eliaquim, y este hombre es el segundo hijo de Josías. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer para que nos demos cuenta que este Eliaquim es el segundo hijo de Josías. Y dice aquí, Primera de Crónicas 3, versículo 15. Dice, y los hijos de Josías, Joanán, el primogénito. Dice, el segundo Joacim es Eliaquim, ¿de acuerdo? O sea, este segundo hijo de Josías, aquí en Crónicas aparece el nombre de Joacim, pero también su verdadero nombre es Eliaquim. Bueno, el tercero es Sedequías y el cuarto es Salum. Ya hablamos de Salum porque es Joacás, el primer rey que fue establecido ahí después de la muerte de Josías. Bueno, el faraón Necao encarceló a Joacás, ya hablamos de esto, en la prisión de Ribla para que no reinara en Jerusalén, y pues impuso a Judá un tributo de plata y de oro. Entonces el faraón Necao puso a Eliaquim, ¿de acuerdo?, como rey en sustitución de su padre y de su hermano Joacás. Entonces este Eliaquim es Joacim. Así que
vamos a leer aquí Segunda de Reyes, capítulo 23, del 34 al 37. Después del capítulo 24 también se habla de este rey, pero yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, porque aquí hay muchas cosas que se van intensificando en cuanto a lo que sucedió con este rey. Pero vamos con esta primera parte, así que vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 23, del versículo 34 al 37. Dice aquí, entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, ¿de acuerdo?, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, ¿de acuerdo? Este versículo es claro para que veamos quién es Eliaquim, es Joacim, Joacim es Eliaquim. Dice, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Dice, y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro. Dice, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Vamos a dejarla hasta aquí y vamos a hablar de esta primer parte que nos presenta este capítulo 23. Bueno, hay 4 cosas en estos versículos que acabamos de leer que se hablan en relación a este rey Joacim, y espero que nos dé tiempo de ver las 4 con un poquito de detalle. Bueno, la primera cosa que tenemos que ver de este rey Joacim o Eliaquim es lo siguiente. Observamos en el versículo 34, lo acabamos de leer, es un versículo que describe mucho de lo que sucedió con este rey. Bueno, lo primero que leemos en este versículo 34 es que este rey, Eliaquim o Joacim, ¿sí?, fue establecido por rey por el rey de Egipto, Faraón. Faraón, ¿sí?, Necao, lo puso como rey. Entonces, aquí ni siquiera fue el pueblo, como en el caso anterior de su hermano Joacás. Aquí fue directamente el rey de Egipto, Faraón, Necao, quien lo colocó como rey. Bueno, entonces vemos que este fue el que lo puso. Anteriormente a Joacim, anterior a Joacim, fue puesto como rey por elección y preferencia del pueblo su hermano menor Joacás, Salum. Pero ahora, en el caso de Joacim, quien lo puso como rey fue el faraón Necao. Entonces, Joacim, hijo de Josías, tampoco aparece como parte de la genealogía de Jesucristo, ahí en Mateo 1:11, por esta razón. Porque indudablemente podemos deducir, amados hermanos, que Joacim no fue parte de la descendencia de Jesucristo, porque el que lo estableció como rey fue Faraón. No fue el pueblo, no fue, bueno, que aunque lo haya puesto el pueblo, como en el caso anterior, pues tampoco era por parte de Dios. Aunque aquí no fue colocado por Dios, fue colocado por Faraón, amados hermanos. Y acuérdense que una norma que había establecido Dios sobre su pueblo es que Dios escogería al que tendría que ocupar el trono como descendiente de David, como parte de un descendiente de David. Era Dios mismo el que lo iba a escoger. Pero aquí vemos que no fue el pueblo, como en el caso de Joacás, sino fue el mismo Faraón el que lo estableció como rey. Y esto nos debe de llamar la atención miren, aquí no quiero que se vea como una contradicción, porque lo vamos a ver un poquito ahorita más que vayamos avanzando en este asunto, pero, o sea, sí lo estableció Dios en cierta medida, por lo que vamos a ver más adelante, pero también fue Faraón, o sea, fue Faraón a través de Dios, aunque no era la voluntad completamente de Dios, pero ahorita vamos a ver algunas cosas. Es que hay algunas partes en la Biblia que de pronto no son tan fáciles de poder explicar, porque aquí, aunque no fue directamente Dios, pero sí fue Dios. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero entonces, indudablemente Joacim no pertenece a la genealogía de Jesucristo por esta razón, porque él fue constituido como rey
no directamente por Dios, sino por el faraón de Egipto, Necao, ¿de acuerdo? Esta es una de las razones. Acuérdense que Egipto en la Biblia representa el mundo, entonces fue colocado por el rey del mundo, ¿sí? Entonces, esto aprendemos que al igual que Joacás, que estaba ligado al mundo, que estaba encarcelado por el mundo, acuérdense que Joacás fue llevado preso a Egipto. Eso nos habla de que nosotros también podemos ser personas que vivan presas por este mundo. Y si vivimos presos por el mundo, como fue el caso de Joacás, moriremos como prisioneros del mundo. Tenemos que zafarnos. Jesucristo ya derramó su sangre para darnos la libertad gloriosa de los hijos de Dios para no ser esclavos de este mundo, ¿sí? Pero aquí con Joacim aprendemos que él también estaba íntimamente ligado a este mundo, porque el que lo estableció como rey fue Faraón, directamente, ¿de acuerdo? Él no tuvo que ser llevado prisionero a Egipto. Él fue colocado como rey allí en Jerusalén por el rey de Egipto, por Faraón. Entonces esto todavía es mucho más profundo que el rey anterior, Joacás, que fue prisionero por el mundo, pero aquí este Joacim tenía una ligadura con este mundo más profunda, una intimidad más profunda con el mundo, y por esta razón él fue descalificado para formar parte de la descendencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba íntimamente relacionado con el mundo. Toda persona, por muy cristiana que se diga ser, si vive una vida ligada íntimamente a este mundo, pues tal vez vamos a ser excluidos de muchas cosas del Señor. Muchas cosas somos excluidos del llamamiento que hemos recibido por parte de Dios a través de Jesucristo por estar íntimamente ligados con este mundo. Hay cristianos que viven así, esa es la verdad, que parecen ser más personas de este mundo que cristianos. Entonces, estar íntimamente relacionados con el mundo nos excluye de muchas cosas para el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo. Entonces, debemos recordar que nosotros pues hemos sido hechos libres por Jesucristo. Nosotros somos libres por Jesús. Él pagó el precio para librarnos. O sea, de hecho eso es lo que significa la palabra que nos ha redimido. Él nos ha redimido con su sangre. Bueno, ¿qué es la redención? Es el librarnos, es el recuperarnos, es el rescatarnos, el comprarnos con su sangre. Él lo hizo ya, nos redimió, nos liberó, hermanos, nos rescató de la esclavitud de este mundo para hacernos ahora sus hijos, sus siervos. Entonces esto es lo que ha hecho el Señor, ¿de acuerdo? Y pues nos ha hecho libres a todos nosotros. Debemos recordar, amados hermanos, que nosotros somos reyes, como lo vimos también en el caso de Joacás, no por la selección del pueblo, no por la preferencia del pueblo. Fuimos constituidos como reyes por la sangre de Jesucristo y Él mismo fue el que nos escogió. Tampoco hemos sido seleccionados porque el mundo nos escogió, más bien Jesucristo nos escogió del mundo. Estábamos en el mundo, ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, porque el Señor Jesucristo nos sacó del mundo. O sea, no nos sacó del mundo, rectifico, nos llamó del mundo para ser de Él, aunque estamos todavía en este mundo. Juan capítulo 13, versículo 18 nos habla de esto. El Señor nos eligió, hermanos. Vamos ahí a Juan 13, 18. Dice Juan 13, 18. Dice, no hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido. Jesucristo sabe a quienes eligió, hermanos. Y cada uno de nosotros puede tener esa certeza en su espíritu de que hemos sido llamados por el Señor. O sea, tú tienes esa seguridad dentro de ti. Señor, tú me llamaste. He sido escogido por ti. He sido seleccionado por ti. He sido apartado para ser santo. Fui alguien que fue seleccionado por ti para ser ahora tu hijo. Entonces podemos identificar el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice una y otra vez que hemos sido elegidos por Dios. Nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros primero. Y en esta selección de Dios, nuestro Padre, ahora nosotros también lo elegimos a Él.
Esto dice Juan capítulo 15. Vamos a leer la primera parte del versículo 16 y después el versículo 19. Juan 15, la primera parte del versículo 16. Jesucristo dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. El Señor nos eligió, hermanos. Es decir, Él nos seleccionó, Él nos escogió, Él nos apartó para ser de Él, para ser reyes. No nos puso el mundo como reyes, ni tampoco el pueblo nos seleccionó para ser reyes. ¿Quién nos seleccionó para ser reyes sobre la tierra? Jesucristo. No lo elegimos, Él nos eligió para ser reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Entonces fue la elección de Jesucristo. Dice Efesios 1:4 también. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Dios nos eligió en Jesucristo. Dice: antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Jesucristo nos escogió, hermanos. Él nos seleccionó, ¿de acuerdo? Él nos escogió, Él nos eligió. Déjenme decirles esto, hermanos: nadie forzó a Dios para escogerte como su hijo. O sea, no fue porque Dios se viera como forzado a seleccionarte, a escogerte, a elegirte. De hecho, esta palabra elegir se escucha favorito, se traduce, gracias, como favorito. O sea, somos favoritos de Dios. Se escucha raro, ¿no? Pero eso significa también esta palabra elegir. De todos estos versículos que hemos visto, Juan 15, 16 y 19, Juan 13, 18, Efesios 1, 4, según nos escogió, esa palabra también significa favorito. O sea, hemos sido como favoritos de Dios. Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos seleccionó, amados hermanos. Primera de Pedro 1:2 también nos habla de esto. Dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, ¿qué es la presciencia? Bueno, es una palabra extraña, pero significa un pensamiento por adelantado. O sea, en el pensamiento de Dios, Él ya lo tenía desde antes de que siquiera existiéramos sobre esta tierra. Él tuvo un pensamiento anticipado de ponernos en estos tiempos, en el siglo XX, luego en el XXI. Nacimos muchos de nosotros en el siglo XX, ya estamos en el XXI. Dios de esa manera lo pensó. O sea, en su presciencia. Él nos eligió según su presencia. Él tuvo un pensamiento anticipado de nosotros. Él dijo: ellos están en mi pensamiento, yo los escojo, yo los elijo. Voy a permitir que vivan en este tiempo, en la historia de la humanidad. Y es más, los voy a poner juntos como iglesia. Fue la idea de Dios. El que tú y yo formemos parte de esta iglesia local es porque Dios así lo predestinó, porque Él así lo escogió. Te escogió a ti, te seleccionó a cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Tuvo un pensamiento anticipado de cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos colocó juntos. Esa es una idea de Dios. Y por eso estamos aquí. Más allá de que tú pudieras elegir otro lugar donde reunirte porque te queda más cerca de tu casa, o porque, no sé, es una iglesia más grande, porque tiene unas instalaciones mejores que esta. No fue por eso. O sea, el Señor te seleccionó y te puso en este lugar. Esa es la soberanía de Dios. Dios así lo quiso, hermanos. ¿Por qué? Porque en este lugar Dios ha provisto para ti y para mí lo que necesitamos. Si no, Dios te hubiera puesto en cualquier otro lugar. Pero Dios dijo: aquí va a ser el lugar que yo voy a ocupar para trabajar con Él y con ella. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que Dios nos eligió según su presciencia, un pensamiento por adelantado. Se anticipó, hermanos. ¿De acuerdo? Y tuvo este pensamiento. Entonces, podemos ver esto, hermanos, que nosotros no hemos sido colocados por el príncipe de este mundo, no hemos sido colocados por Faraón,
sino hemos sido colocados como reyes, no como Joacás, que fue colocado por el pueblo, porque el pueblo lo eligió, era su favorito también del pueblo, ni como Joacim, que fue colocado por Faraón. Nosotros hemos sido escogidos para ser reyes sobre la tierra junto con Jesucristo, porque Jesucristo nos escogió, porque el Padre nos escogió a través de Jesucristo. Amén. Qué glorioso es esto. Entonces nuestra vida es diferente a la de Joacás y a la de Joacim. Uno, insisto en esto, escogido por el pueblo, porque fue el agrado del pueblo, la satisfacción del pueblo, y el otro fue colocado como rey por el rey Faraón, por Necao. Bueno, pero nuestro caso es completamente distinto. Nosotros hemos sido colocados por el agrado y la satisfacción de nuestro Dios, por el sacrificio de Cristo, porque Él nos escogió. Amén. Entonces, eso es lo primero que aprendemos en relación al rey Joacim, ¿de acuerdo? Ahora, lo segundo que debemos ver es que este rey Faraón Necao le cambió el nombre, ¿de acuerdo? Le cambió el nombre de Eliakim a Joacim. Hubo un cambio de nombre. Los cambios de nombre en muchas culturas era pues para cambiar parte de su identidad. Recordemos, por ejemplo, a Daniel y a sus amigos, ¿no? A Misael, a todos ellos, ¿no? Que fueron llevados por Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia. Y una de las primeras cosas que hizo Nabucodonosor para todos aquellos príncipes de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia es el cambiarles el nombre, ¿se acuerdan? A Daniel y a sus amigos les cambiaron por Cedrac, Mesac, Abednego, etcétera, ¿no? Les cambiaron los nombres, también les cambiaron su alimentación, los instruyeron en la literatura de Babilonia. O sea, era un cambio completo, ¿de acuerdo? De hábitos, de costumbres, de alimentación, etcétera. Entonces, parte del cambio de una identidad de una persona es el cambio de nombre. ¿Estamos de acuerdo? El cambio de nombre puede provocar un cambio de identidad en la persona o en un pueblo, en una nación. Entonces, los nombres, lo hemos dicho en algunos otros momentos, los nombres asignan a las personas, es decir, los nombres establecen o determinan qué hay de las personas. O sea, de hecho, hermanos, déjenme decirles algo. La asignación de un nombre es muy profundo. O sea, el que tú tengas un nombre tiene una connotación muy profunda. ¿Por qué? Porque la identidad que tú tengas con tu nombre puede llegar a destinar la obra, amados hermanos, que realizamos, o sea, puede afectar tanto la obra que va a realizar una persona en su vida. O sea, a tal punto puede repercutir el nombre de alguna persona. O sea, tal vez muchos ni siquiera sabemos el significado de nuestros nombres, pero el nombre de una persona puede aún significar esto, hermanos, el destino que puede tener en su vida. El destino tan profundo es el nombre de una persona. Por eso sí es muy importante el poder, no sé, alguna persona que vaya a querer tener un hijo, que sí aún le pida a Dios, ¿qué nombre quieres para el hijo que tú me estás concediendo? Porque herencia de Dios son los hijos. Entonces, más que tuyo, es un hijo de Dios. Y Dios lo puso en tu familia, pero qué importante es que tu hijo pueda, desde que ha sido concebido en el vientre de la madre, poder tener ya una identidad que puede repercutir en su destino, hermanos, su nombre. Entonces, los nombres son importantes. Hay nombres que son horribles, ¿no? Se escuchan bonitos, pero el significado es horrible. Yo, por ejemplo, he escuchado el nombre de, por ahí en una escuela de mis hijas, de una persona que una señora se llama Jezabel. Bueno, así le pusieron por nombre, Jezabel. Seguramente ni sabe, ¿no? Ni es cristiana, ni sabe, ¿no? Pero ahorita ya hay hasta la facilidad de poder cambiar tu nombre si quisieras, ¿no?
Bueno, Dios tiene este poder, hermanos, de aún al cambiar nuestro nombre, cambiar nuestra identidad y nuestro destino, hermanos, por el cambio del nombre. O sea, Dios tiene este poder para cambiar nuestro nombre. Y cuando Él cambia nuestro nombre, entonces Dios nos está dando la dirección del destino que quiere para nosotros. Entonces, a mí me gustó mucho en una ocasión, un amigo hace muchos años que me decía, yo he entendido en la palabra de Dios que hay personajes en la Biblia que te llaman la atención, ¿no? Puedes ver la historia de un Josué, o puedes ver la historia de un Moisés, o puedes leer la historia de David, o del apóstol Pablo, o de pronto de algunos personajes que son destacados en la Escritura. Dice, y hay cosas de su carácter, de la vida que llevaron en esta tierra, de la entrega que tuvieron a Jesucristo, de la fidelidad que tuvieron a Dios, de las proezas que hicieron hacia Dios. Por ejemplo, los valientes de David. Dice la Biblia, ahí leímos en Crónicas, ¿no? Que era el ejército de los valientes. Y dice la Biblia que era como el ejército del cielo. Y comienza la Biblia a describirnos algunas hazañas, algunas cosas asombrosas de algunos de ellos, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de los 3 primeros, pero uno de ellos mató hasta a 2 leones, uno de ellos mató a un gigante egipcio, ¿no? Y dices, wow, qué asombroso, ¿no? Y si entonces estudias un poquito el significado de ese nombre y te llama la atención el significado de ese personaje y las hazañas que llegó a realizar por el rey David, por el reino en Israel y por Dios, y te asombran, me decía este amigo hace muchos años, como que tal vez Dios quiere decirte, yo quiero que tú también tengas ese carácter, esa vida, esa entrega, esa fidelidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos valientes de David, es interesante, los 3 primeros destacaron y solamente se menciona algo muy importante de ellos. David, un día, el rey de Israel, en alguna ocasión tuvo deseo de beber agua de un pozo en Belén, si no mal me equivoco. Pero ese lugar era como un cuartel de los ¿quiénes? Filisteos, gracias. Y esos 3 se armaron de valor y pudieron incursionar en medio de ese campamento de los filisteos y cumplir este deseo que tenía David por beber agua de ese pozo. Arriesgaron su vida, podemos nosotros considerar, pues por una tontería. O sea, David, pues aquí tenemos botellitas embotelladas, ¿no? Botellitas de agua. Pues ya, confórmate con esto, ¿no? Pero estos hombres pudieron tener esta entrega por su Señor, por su Rey, ¿sí? Y pudieron arriesgar sus vidas por eso. Entonces, no sé, o sea, son situaciones que vemos en la Biblia que de pronto podemos decir, yo quiero ser así, quiero ser una persona fiel, quiero ser una persona leal, una persona entregada, una persona que ame, una persona que haga hazañas, que haga prodigios, que Dios se mueva a través de mi vida de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez cuando hay algún personaje en la Biblia que te llama la atención, seguramente es como la dirección que Dios quiere que tomes también, ¿de acuerdo? No que seas como uno de esos valientes que pelea con un león, pero en el ámbito espiritual sí peleamos contra leones, hermanos, contra los principados y contra los potestades, con un león rugiente que está buscando la oportunidad de que le abramos la puerta para devorar nuestra vida. Satanás es un león rugiente. Entonces, hay una batalla que enfrentamos. Entonces, hay muchos personajes en la Biblia que pueden llamar nuestra atención, pero Dios nos ha cambiado el nombre a cada uno de nosotros. Tú pudiste recibir el nombre de tus padres y no el nombre que viene en tu acta de nacimiento o en tu credencial para votar, ¿no? Ahí dice Gustavo Enrique Martínez Ceciliano. Bueno, pero tal vez nuestros padres nos pusieron otros nombres, ¿no? Tú nunca vas a poder. Serás un fracasado. Eres un inútil. No sirves para nada. Prefiero mejor que mi hijo fuera fulano de tal, ¿no? Y tal vez estos mensajes fueron haciendo que nosotros nos identificáramos y tanto escuchábamos esos nombres que tal vez somos el resultado de mucho de lo que se nos marcó, principalmente por nuestros padres.
Pero es interesante que cuando venimos a Cristo, Él nos cambia el nombre. Entonces, de ser pecadores, ahora somos justificados. Tu nombre es que eres un justo delante de Dios. Antes eras un impío, un pecador, ese era nuestro nombre, pero ahora ya no. Antes tal vez nuestro nombre era, ahí viene el orgulloso, ahí viene el soberbio, ¿de acuerdo? Pero ahora no. Miren, ahí está el que ahora es humilde. Antes teníamos el nombre de avaro, ahora mira, el dadivoso. El que no servía y miren ahora cómo sirve. El Señor se encarga de cambiarnos el nombre. Y eso es maravilloso. Entonces, podemos ver que nuestro Dios tiene este poder. ¿A cuántos hombres en la Biblia no hemos leído que Dios les cambió el nombre? ¿No? A Abraham le cambió el nombre por Abraham. ¿Sí? A Jesucristo le cambió el nombre a Pedro, de Simón a Pedro, de Saulo a Pablo, ¿de acuerdo? Y podemos ver así, el mismo Moisés le cambió a Josué su nombre, se llamaba Oseas y se lo cambió a Josué. O sea, y podemos ver esta dinámica en las Escrituras, a los hijos de Zebedeo, ¿no? A Jacobo y a Juan, Jesucristo los llamó los hijos del trueno. O sea, ¿qué tal que tú seas considerado por Dios como un hijo del trueno? O sea, que aún, porque los truenos tienen un significado importante. Según la Biblia, es la voz de Dios. Y que tú seas un hijo del trueno. Que tu voz, no porque tienes un chorro de voz. O tienes una voz así, ¿qué pasó? ¿No? Como mis tíos y mis primos. Yo tengo una vocecita así, mis primos, ¿qué pasó, primo? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, que tengas la voz de un hijo del trueno. Que lo que hablas de Jesucristo es como un trueno, como un relámpago. Eres un hijo del trueno. El Señor te dijo que eres un hijo del trueno porque tu voz es como un relámpago, como un trueno. Es que puede estremecer muchas cosas. ¿Te ha tocado que has visto de pronto cuando, pues primero ves el relámpago, ¿no? Primero lo ves y después se escucha su sonido, pero aún puedes ver cómo en muchos momentos hasta se cimbran las casas, se mueven. ¿Sí te ha tocado eso? O sea, imagínate que Dios te diga, tú eres un hijo del trueno. Antes no decías nada, no tenías ni una palabra para hablar, pero yo te cambio el nombre y tú eres un hijo del trueno, por ejemplo. O sea, nuestro Dios nos cambia también la identidad. Antes teníamos la identidad que nos había dado este mundo. Es más, nuestra nación nos ha dado una identidad. Somos los mexicanitos, ¿no? Aquellos que van a Francia a un mundial y se orinan ahí en Campos Elíseos, ¿no? Ahí en esa avenida principal allá en Francia. Ahí los reportajes, hay unos mexicanos borrachitos orinándose ahí. Así como lo hacen aquí, ¿no? En los parques, que la gente lleva sus perros a los parques y hacen sus cochinadas a los perros y lo dejan ahí. Esos somos los mexicanos. Pero el Señor aún nos cambia la identidad de mexicanos. Nuestra identidad ya no es de mexicanos, nuestra identidad es de personas que forman parte del reino de los cielos. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, el Señor se encarga de aún asignar un nombre para nosotros, ¿de acuerdo? Nos asigna un nombre. Entonces, fíjense bien, quiero repetir esto. La asignación de un nombre es tan profundo que puede llegar a destinar la obra que realizará una persona en su vida. Esto está tremendo, hermanos, pero es la verdad. El nombre de Jesús, el Salvador. Tantos nombres que tiene Jesucristo, porque Jesucristo es tan rico que tiene tantos nombres que nos bendicen a nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Jesús el Salvador. Él es el Cordero, Él es, en fin, hay tantas cosas que identifican a Jesucristo. Y entonces, bueno, el nombre puede determinar nuestro futuro. Eso es la verdad. O sea, es tan poderoso el nombre
que puede identificar, puede dirigirnos a nuestro destino en el Señor de manera correcta. Entonces, es diferente recibir un nombre asignado por este mundo que asignado o recibido por nuestro Dios. El mundo puede decirnos lo que sea, pero ¿qué Dios ha dicho de nosotros? En Apocalipsis 2:17 se menciona una recompensa a la iglesia de Pérgamo y habla de un nombre nuevo. Vamos a leer este versículo. Apocalipsis 2:17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, Dios está trabajando contigo para que recibas un nombre nuevo. En toda nuestra vida Dios está trabajando. Cada día, amado hermano, el Señor está trabajando para darnos un nombre nuevo que Él ya sabe y que tú y yo también ya sabemos, porque dice aquí que es un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay cosas que Dios te suelta cuando estás ahí en su presencia a solas. Y te comienza a soltar algunas cosas y tú puedes ir armando el rompecabezas y entender cuál es el nombre que Dios te está dando, el nombre que Él te está otorgando. Es un nombre que no te lo da ni el pueblo, como a Joacás, que fue establecido por rey por el pueblo, ni tampoco Faraón, que le cambió aquí el nombre a Eliakim y le puso Joacim, sino que Dios es el que nos cambia el nombre, hermanos. Dios es el que nos cambia el nombre. Qué interesante. Hay personas que les gusta cambiarse el nombre. Me acuerdo de una compañera en el trabajo que ni me acuerdo cuál era su nombre, pero decía, no, ese nombre no me gusta. A mí dime, y tampoco me acuerdo el otro nombre, pero decía, a mí díganme así, ¿no? Y a todos, y así, o sea, pues todos la conocían con el nombre que ella pedía al dirigirte con ella. Háblame de esta manera, dirígete a mí con este nombre. Y está padre, o sea, bueno, nunca supe la razón por la cual quería el otro nombre, ni qué significaba, pero ella le daba un valor muy, muy importante a ese cambio de nombre, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de nombre es muy importante. Y aquí vemos que a este Joacim, a este Eliakim, le cambió el nombre Faraón, le puso Joacim. ¿Qué significa Joacim y qué significa Eliakim? Porque es importante ver el significado de estos nombres. Bueno, Eliakim, que era su nombre real de este rey, se llama a quien Dios establece. Y también significa Dios levanta, ¿de acuerdo? Eso significa a quien Dios establece y Dios levanta. Eso significa Eliakim. Ahora, Joacim, ¿qué significa? Lo mismo, hermano, significa lo mismo. Jehová ha levantado, Jehová establece y Jehová suscita, es decir, Jehová provoca, Jehová motiva, Jehová ocasiona, Jehová origina o produce cosas. Porque vamos a ver lo que originó este rey. En sus 11 años de reinar en Jerusalén, provocó muchas cosas. Entonces, por eso les decía anteriormente que pues hay partes en la Biblia que son difíciles de explicar y esta es una de ellas, ¿no? En el caso de Joacim, hemos dicho que Faraón Necao fue el que le cambió el nombre y le puso de Eliakim, le cambió el nombre por Joacim, ¿sí? Pero al ver el significado de este nombre, pues entonces entendemos que Dios es el que lo levantó, Dios es el que lo estableció. Entonces Faraón le cambió el nombre y lo puso como rey, pero el significado de sus nombres, de Eliakim y de Joacim, nos deja ver que en realidad el que lo colocó fue Dios, para un propósito específico. Les adelanto que este rey, los 11 años que reinó sobre Jerusalén, no fueron 11 años buenos, fueron años muy malos, hermanos, trágicos en Jerusalén. Y este rey, al ver su vida, lo vamos a identificar perfectamente bien con muchos de los gobernantes
que están hoy en la actualidad, en nuestro propio país. Porque así como fue este rey Joacim, así son muchos gobernantes en estos tiempos. Entonces, Dios lo levantó, amados hermanos, también como parte de un juicio sobre su pueblo. O sea, los gobiernos, las naciones tienen como gobernantes, lo hemos dicho en otros momentos, lo que merecen. El pueblo escoge aparentemente, pero Dios trae gobiernos y gobernantes para disciplinar a los pueblos y a las naciones. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo, por el pecado que hay en las naciones. Dios levanta reyes, levanta gobernantes, levanta gente que puede gobernar a los pueblos y a las naciones, y muchos de ellos son un juicio que Dios levanta sobre los pueblos. Este fue el caso de Joacim. 11 años de un juicio de Dios sobre el pueblo. Entonces, el significado de este rey, Eliakim y Joacim, insisto, es el mismo. Jehová ha levantado, Jehová establece y Jehová suscita. Dios suscitó muchas cosas en el reino de Judá. Dios ocasionó a través de este rey, Dios produjo, Dios provocó muchas cosas a través del gobierno de este rey. Entonces, podemos entender, hermanos, que más allá de Faraón Necao, que lo haya establecido como rey y le haya cambiado el nombre, fue realmente Dios, hermanos, el que levantó y el que estableció a Joacim como rey de Judá por 11 largos años. Bueno, Dios levanta a los reyes, hermanos. Hemos platicado en otras ocasiones cómo la Biblia nos revela que Dios es el que establece a los reyes del mundo. Vamos a leer algunos versículos para refrescar aquello. Daniel 2:21, por excelencia este versículo nos revela cómo Dios, dice este versículo, es el que pone reyes y quita reyes. Dice aquí Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo, me gusta cómo lo traduce. Dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Fíjense, qué tremendo. Dios es el que controla todos los acontecimientos en el mundo. Es Dios. Dice, Él quita reyes y pone otros reyes, dice aquí la Escritura. Entonces vemos que Dios es el que coloca a los reyes. Aquí vemos que Necao puso a Joacim como rey. Está bien. Podemos ver que Joacás lo puso el pueblo. Está bien. Pero por encima de ellos fue la luz verde de nuestro Dios. Dios dijo, sí, por 3 meses aunque sea, va a reinar Joacás en lugar de su padre Josías. Y una vez que Joacás cumplió sus 3 meses de reinado, entonces Dios permitió que Joacim ocupara el trono por 11 años. Fue Dios, hermanos. Faraón lo puso, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿por qué Dios pone reyes y por qué quita reyes? ¿Cuál es el propósito por el que Dios establece reyes sobre la tierra? Vamos a leer Proverbios 21:1. Dice aquí, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿De acuerdo? El corazón de los reyes está en las manos de nuestro Dios. Dice, a todo lo que quiere, lo inclina. ¡Ay, qué mal presidente! Bueno, miren, hermanos, esto puede hacernos cortocircuito, pero tal vez Dios lo está permitiendo. Nosotros somos una nación que ha sido muy castigada, muy lastimada, muy oprimida por muchos de nuestros gobernantes. Esa es la verdad. Pero es interesante que Dios es el que pone a los reyes. Y Dios es el que tiene el corazón de los reyes en sus manos, ¿de acuerdo? Y Dios inclina el corazón de los reyes hacia donde Él quiere. Vamos a dirigir esta nación en este sentido. ¿Para qué? Para que mis propósitos, para que mi plan eterno, el plan eterno de Dios, los propósitos de Dios, se lleven a cabo. Y podemos ver el caos en el que se encuentra el mundo y podemos decir, ¡ay, tragedia!
Ahí viene la Agenda 2030, ¿no? Hay que estudiar un poquito eso, hermanos. Porque, sin duda se van a desatar muchas cosas. Pero bueno, ¡ay, la tragedia viene! Bueno, detrás de todo esto, Dios está encaminando las cosas. Dios permite que se levanten gobernantes en el mundo, que establezcan ciertas cosas. ¿Para qué? Para que sus planes malévolos se lleven a cabo. Ñaca, ñaca. Sí y a la vez no, porque Dios es el que está dirigiendo todos los asuntos del mundo. Entonces Dios quita reyes y pone reyes, y los corazones de estos reyes que son establecidos por Dios están en las manos de Dios. Dios tiene en sus manos los corazones de los reyes, es decir, los pensamientos, porque esta palabra corazón se traduce como pensamiento. O sea, los pensamientos de los reyes están en las manos de Dios. Y entonces Dios se encarga de inclinarlo hacia la dirección que Dios está queriendo. Entonces, Dios controla el corazón de los reyes. Y los reyes solamente siguen el curso, ¿de acuerdo? La dirección que le place a Dios, que Dios quiere. Entonces Dios comienza a dirigir todo esto, ¿de acuerdo? Realmente Dios es el Dios sobre todos los reyes de la tierra. Les di mal la vez pasada un versículo y quiero rectificarlo hoy, porque es Segunda de Reyes 19:15. Les dije creo capítulo 18, ¿no? No, pero es el 19, discúlpenme. Me pueden corregir, hermanos, ¿eh? Si digo capítulo 18 y es el 19, díganmelo. Si estoy diciendo, ahorita puede pasarme mucho, ¿no? Porque estamos hablando de Joacim, pero también estoy haciendo referencia a Joacás. Entonces, si estoy hablando de, no, pues Joacim, que reinó 11 años y no sé qué tanto, y de pronto en lugar de Joacim digo Joacás, pues dime, oye, es Joacim, ¿de acuerdo? Bueno, entonces Segunda de Reyes 19, versículo 15, son palabras del rey Ezequías, parte de su oración. Dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Este versículo es un tesoro, hermanos. Este fragmento de este versículo es un tesoro porque se nos habla de una manera muy clara que Dios es Dios sobre los reinos de la tierra. En la tierra hay reyes, hay gobernantes, ¿de acuerdo? Pero sobre ellos hay un Dios. El Dios que los pone y que los quita. El Dios que tiene el corazón en sus manos e inclina sus pensamientos hacia donde Dios quiere. Entonces, solo Dios está sobre todos los reinos de la tierra, ¿de acuerdo? Y luego dice el 19 del mismo capítulo 19, Segunda de Reyes 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, dice, sálvanos, te ruego, de su mano. Dice, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Fíjense, entonces están los reinos de la tierra, pero solo Jehová es Dios. O sea, están los reyes, pero por encima de ellos hay un rey. Y es nuestro Dios. Hay muchos versículos donde habla quién es el verdadero rey sobre la tierra. Y vamos a leerlos para que nos quede claro como iglesia quién es verdaderamente el que gobierna la tierra. Dice el Salmo 47, versículo 2 y versículo 7. Salmos 47, 2 y versículo 7. Dice, porque Jehová el Altísimo es temible. Esa es una verdad, hermanos. Nuestro Dios es un Dios temible. Dice, Rey grande sobre toda la tierra. Él es el Rey grande sobre toda la tierra. Y luego dice el 7. Dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. O sea, esto lo tenemos que saber, hermanos. Nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Él es el verdadero Rey. El Salmo 95, versículo 3, dice, Salmos 95, versículo 3, dice, porque Jehová es Dios grande, otra vez aparece esto, Dios grande, dice, y Rey grande sobre todos los dioses. Este versículo también es un tesoro, porque nuestro Dios es Rey, es Dios y es Rey
sobre todos los dioses. Y el mundo está lleno de dioses, hermanos. Y me estoy refiriendo más allá del Dios Santo Tomás, de la Virgen de San Juan de los Lagos y de todos esos, ¿no? Hay muchos dioses que se están levantando. Estos movimientos, ¿no? El movimiento feminista, el movimiento LGTB, se están levantando como dioses. Entonces, y Dios va a enviar juicio sobre esos dioses, sobre la tierra. Pero bueno, Primera de Timoteo 1:17, Primera de Timoteo 1:17 nos dice, por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él es el Rey de los siglos. Por los siglos de los siglos es Rey. Generaciones pasan, generaciones vienen, pero Él sigue siendo el Rey de los siglos. Es inmortal, un Rey inmortal, es decir, un Rey que nunca muere, que permanece para siempre, que es un Rey eterno, ¿de acuerdo? Y es el único y sabio Dios. Ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Rey de reyes, el soberano, el bienaventurado, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y no podemos dejar de leer Apocalipsis 19:16. Hablando de Jesucristo, este versículo dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, este nombre. Fíjense cuál es el nombre de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Este es un nombre de Jesús. Este es un nombre de Jesús. O sea, es un rey. O sea, por eso les digo, fíjense, el nombre asigna a la persona. El nombre, amados hermanos, asigna a la persona. Es decir, el nombre establece quién es una persona. El nombre determina quién es una persona. Y un nombre de Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Ese es su nombre. Pero déjenme decirles algo. El ser rey también es un nombre de nosotros, porque Él nos constituyó como reyes. Ese es un nombre tuyo. Así que puedes saludar. ¿Cómo está, rey? Tenía un primo, ¿cómo me chocaba, eh? Bueno, tengo un primo que, ¿qué pasó, mi rey? Ay, me caía gordo. Pero ahorita lo voy a aceptar. Cuando me diga, ¿qué pasó, mi rey? Voy a decir, amén. O sea, ¿cómo sabes mi nombre verdadero? ¿No? Es el nombre de nosotros. Jesucristo nos asignó ese nombre. Tú eres un rey, hermano. ¿Por qué? ¿Quién te lo asignó? Jesucristo por su sangre, porque nos amó, porque nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, Él nos ha asignado ese nombre. Así como Él tiene un nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Somos reyes y sacerdotes. Tu nombre es sacerdote también. Tu nombre es piedra. ¿Sabes que tu nombre es piedra? Así como Pedro, que Jesucristo le cambió nombre de Simón a Pedro, pero el mismo apóstol Pedro dice, acérquense a Él, dice, piedra viva, desechada por los hombres, dice, más para Dios escogida y preciosa. Dice, ustedes también como piedras vivas, dice, para edificar una casa espiritual a nuestro Dios. Tu nombre es piedra, no te ofendas. Cuando juegues fútbol y ni le pasamos el balón porque parece una piedra. Bueno, somos piedras, pero sabemos el significado de nuestro nombre. Somos piedras vivas. Tu nombre es piedra viva. Tu nombre es rey, tu nombre es sacerdote. Tu nombre es justo. O sea, hay nombres que el Señor nos ha dado. Entonces vemos que Jesucristo, ¿sí?, tiene un nombre en su muslo, ¿de acuerdo? Tiene ahí un nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Qué impresionante. Bueno, entonces vemos esta situación. Ya no sé si entrar al tercer punto porque ya son 12:30. Yo creo que le vamos a dejar aquí.
Y vamos a ver la siguiente parte que aprendemos de este rey Joacim, y es pues el tributo que exigió a todo el pueblo. Les impuso una carga pesada a todo el pueblo para darle, al mismo tiempo acuérdense que Necao estableció un tributo a Joacim. Nada más digo esto para introducir y lo vemos ya con más detalle el próximo miércoles. Pero entonces lo colocó, más allá de decir, pues mira qué buena onda soy, te coloco como rey, lo puso como su vasallo. ¿Para qué? Para exigir tributo del pueblo. Entonces este Joacim oprimió tanto al pueblo, amados hermanos, para poder cumplir el tributo que exigía el faraón Necao. Y dentro de esta dinámica que realizó este Joacim, hermanos, de oprimir al pueblo para obtener el tributo que le exigía Necao, ahí es donde vemos cómo muchos gobernantes en estos tiempos son el Joacim de estos tiempos. Pero recordemos lo siguiente, hermanos, que Joacim fue levantado por Dios. Cuando podemos ver en una nación que aún los gobernantes oprimen, como en el caso de Joacim, vamos a ver cómo oprimía al pueblo para que le dieran oro y plata para cumplir con Necao, y al mismo tiempo él daba mal uso a toda la plata y el oro que el pueblo recolectaba. Joacim le daba un mal uso, lo utilizaba para él mismo y comenzó a edificar un palacio nuevo, una casa nueva con cedro y no sé qué tantas cosas, ¿sí? Comenzó él a edificar, ¿sí? Oprimiendo al pueblo. O sea, lo oprimía para cumplir con el tributo, pero también decía, pero esto también, pues para mí, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos gobernantes no viven de esta manera? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero recordar que este rey, aún siendo una persona que oprimía al pueblo, amados hermanos, fue levantado por Dios. Porque él estaba ejecutando también un juicio sobre su propio pueblo, por los pecados que cometió el pueblo de Judá, sus moradores. Así que aún los gobernantes que llegamos a tener, amados hermanos, son lo que necesitamos. Los gobernantes que tiene México es lo que México necesita para llevar a este pueblo al arrepentimiento. De verdad. Se dicen muchas cosas del gobierno que viene. Hay que ver. Ahorita hay como mucha euforia por mucha parte, ¿no? Mucha parte de los mexicanos hay como, ¡ay, qué buena onda! Pero hay otra parte que dice, híjole, se vienen cosas difíciles. Así que tenemos que saber que aún los gobiernos del mundo son levantados por Dios y muchos son simplemente la extensión del juicio de Dios. ¿Con qué propósito? Para que los pueblos y las naciones se vuelvan a Dios, para que busquen a Dios, para que se conviertan a Dios. Eso es lo que Dios también desea. Dentro de su juicio, lo que Dios busca es el tener misericordia para que mucha gente se convierta a Él. Amén. Vamos a dejarla aquí y vamos a orar. Señor Jesús, pues, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Te damos gracias porque nosotros no hemos llegado a ti para ser reyes y sacerdotes, porque alguien nos puso o porque este mundo nos colocó. Has sido tú mismo, Señor. Y te damos gracias porque tú nos escogiste, tú nos seleccionaste, Señor, porque tú nos apartaste para ser santos y sin mancha delante de ti. Porque tú nos has predestinado para ser hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, por esto. Señor, porque tú nos seleccionaste, aún tuviste un pensamiento anticipado de cada uno de nosotros. Pensaste en nosotros, nos colocaste en este tiempo porque tú tuviste un pensamiento anticipado. Nos escogiste
en tu presencia, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor. Señor, pon esta certeza dentro de cada uno de nosotros. En cada hermano, Señor, pon esta seguridad, pon esta certeza en nuestro espíritu de que hemos sido escogidos por ti. No te escogimos nosotros, tú nos escogiste a nosotros. Y ahora, como escogidos, nosotros también te escogemos a ti, te decimos sí, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias por habernos escogido y seleccionado. Gracias también porque tú, Señor, nos has cambiado el nombre. Oh, Señor, y aún el cambio de nombre cambia nuestra identidad, Señor. Señor, cambia nuestros principios. Señor, cambia, Señor, nuestra vida completamente. Cambia nuestro nombre, Señor. Gracias porque hay un nombre, Señor, que solamente tú, Señor, y el que lo recibe sabe cuál es. Estás escribiendo en esa piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, solamente tú y el que recibe ese nombre. Señor, sigue trabajando en cada uno de nosotros para este cambio de nombre, en el nombre de Jesús. Señor, sigue trabajando en cada uno de nosotros, te lo rogamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, sigue laborando con cada uno de nosotros, te lo rogamos. Oh, Señor, somos tuyos, somos tu pueblo, somos tus hijos. Hemos sido seleccionados por ti y tú estás cambiando día tras día nuestra identidad, nuestra realidad, Señor. Gracias porque hasta ahora sigues trabajando en cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos con las riquezas de Cristo, Señor. Oh, Señor, porque fue tu deseo, fue tu beneplácito, fue tu anhelo, fue para tu satisfacción el escogernos, el asignarnos, el establecernos como tus hijos, como reyes sobre esta tierra, como sacerdotes sobre esta tierra. Oh, Señor, de ser impíos, Señor, a ser gente justa, a ser gente santa. Oh, Señor, somos tu iglesia y te damos gracias en el nombre de Jesús. Oh, Señor, sella todo esto en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Amén, Señor. Tú eres el Rey de los Reyes. Señor, señores, gloria, aleluya. El Rey, señores, señores, gloria, aleluya. Sí, Señor, amén, amén, Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Rey del Rey, señores, señores, gloria, aleluya. Amén. Rey del Rey, señores, señores, gloria, aleluya. Rey del Rey, señores, señores, gloria, aleluya. Aleluya. Príncipe de paz, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Amén, Señor, tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Reyes, señores, señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, señores, señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, señores, señores, gloria, aleluya. Aleluya. No hay otro Dios, solo Yahweh. Amén. Su Hijo es Jesús. Amén, amén. No hay otro Dios, solo tú. No hay otro Dios, solo Yahweh. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey.
Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Tú eres Dios sobre todos los reyes de la tierra. Lo declaramos, Señor. Tú eres el Rey de toda la tierra, el Dios grande y temible. Oh, Señor, el Rey soberano de los reyes de la tierra, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, Señor.